Vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche en Proverbios. Vamos a irnos al Antiguo Testamento en Proverbios. Mientras que usted busca este libro, quiero recordarles, mis hermanos, que estemos orando. La verdad, hay necesidad de oración, mucha. No solamente por las enfermedades, no solamente por la situación económica que estamos pasando ahora, sino que hay mucha necesidad de oración porque hay una gran enfermedad que nuestro enemigo está trayendo a la iglesia. Una gran enfermedad, y es espiritual. Y necesitamos, como iglesia de Jesucristo, levantarnos en el poder del Espíritu Santo para permanecer firmes, seguir caminando en dependencia del Señor. Amén. El tema que nosotros vamos a tocar esta noche, yo les había dicho que estuvimos en un evento hace unos días atrás, el lunes festivo, justamente porque tenía en mente tocar un tema aquí en la iglesia y quise ir a mirar qué hablaba el Señor sobre ello. Igual no voy a tocar nada de lo que ellos enseñaron, para mí fue de mucho beneficio, pero sí quiero tocar el tema del cual estuve mirando con los hermanos que me acompañaron en aquella ocasión. Y bueno, orando al Señor, Él me daba este pasaje que vamos a mirar hoy en Proverbios, para que miremos algo que es muy necesario, que como iglesia nosotros debemos entender, retener y continuar practicando en nuestro estilo de vida. Amén. Así que ahí en Proverbios, váyase al capítulo 10, y vamos a estar leyendo solamente un versículo que es el que nos da a nosotros el tema del cual nosotros vamos a hablar hoy. Proverbios capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 9. Y leemos esta porción de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Y como iglesia decimos amén. Mire lo que dice este pasaje, que a veces ignoramos esto. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, será descubierto. Es lo que quiere decir. Señor y Dios y Padre de la gloria, te honramos, te exaltamos, te glorificamos en esta hora, Señor, y te suplicamos, Dios de los cielos, que sigas hablando a nuestra vida por medio de este pasaje, Señor. Padre, te rogamos en esta hora que por favor nos guíes, Señor, que nos direcciones, Padre de la gloria, para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Señor, que sea tu palabra obrando y tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos direccione y nos convenza de todo lo que hoy has de hablar a nuestras vidas. Danos sabiduría, discernimiento, Señor y Dios, por favor ayúdanos. Es importante este tema, es tan necesario este tema, lo que quieres hablarnos, lo que dice este pasaje, que muchas veces nosotros lo ignoramos y no estamos viviendo acorde a lo que tu palabra dice, conforme lo que este pasaje enseña. Así que por favor, danos lo que necesitamos para entender tu palabra en esta noche, que nos sea de beneficio a los que estamos aquí y a los que posteriormente puedan escuchar o ver este mensaje. En tus manos nos encomendamos, esperando ser edificados, exhortados, consolados, y que sigamos siendo capacitados, mi Dios, siguiendo formados, que sigamos siendo edificados, preparados, fortalecidos, para que cuando tú vengas por la iglesia o nos llames a tu presencia, podamos ir directamente hacia ti. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Recordemos, hermanos, estar orando por nuestro viaje a San Juan de Urabá. Es necesario que oremos. Como ya he dicho, nuestro mayor anhelo es poder llevar bendición a los hermanos en ese lugar, y que el Señor sea quien se glorifique y que Él sea el exaltado. Amén.
Dios sigue siendo bueno. El tema que traemos para hoy, o más bien el mensaje que traemos para hoy, lleva como título, escúchelo bien, ¿qué es lo que este texto nos está diciendo que debemos hacer como cristianos? Viviendo en integridad. Viviendo en integridad. Y para comenzar podríamos dar alguna definición acerca de lo que es integridad. Y cuando nosotros vamos a mirar esta palabra, podemos ver que integridad es la capacidad del ser humano de que las palabras que dice coincidan con sus acciones. Escúchalo bien. Es la capacidad del ser humano de que sus palabras, las palabras que dice, coincidan con sus acciones. En otras palabras, todo lo que yo digo debe ir acorde a lo que hago. Escuche, pero esta es la parte esencial de la integridad. No importa dónde esté o con quién esté o si estoy solo. La palabra integridad viene de una palabra en latín, integer, que significa entero, completo. La Escritura nos dice a nosotros que nuestro hablar sea sí, sí, y no, no. Muy parecido a los padres de hoy, sobre todo a muchos abuelos. Mami, me da esto. No, señor. Ay, ay, ay. Venga pues. No se parecen en nada a lo que dice la Biblia. Tengamos esto en cuenta, mis amados hermanos y hermanas. Cuando usted diga un no, ya no retroceda, porque está actuando pecaminosamente. Piense primero para hablar y decirle, o a sus hijos o a cualquiera, lo que le vaya a decir. Que cuando usted diga no, fue no. Por eso medítelo primero. Es delicado. Qué importante es para nosotros como cristianos demostrar con nuestra vida que es Dios quien gobierna nuestro ser. Escuche, ser cristiano, como lo hemos dicho en muchas ocasiones en este lugar, creo que ya 6 años diciéndolo, ya usted debe aprender eso. Ser cristiano no es solo venir a la iglesia. Ser cristiano no es solo venir a la iglesia, sentarse allí, levantarse a orar, volverse a sentar, pararse otra vez, cantar cuantas canciones cante, luego sentarse a escuchar al pastor y me fui a mi casa, bien, ya soy cristiano. Bueno, hemos dicho que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir bajo el gobierno de Dios, sometidos a la autoridad de Dios, vivir en obediencia a ese Dios que nos llamó. Eso es ser cristiano. Obedecer a Dios, todo lo que nos dice por medio de su palabra, es desarrollar en nosotros ese hombre espiritual que estamos llamados a ser. Es lo que debemos ser para ser cristianos. Y vivir bajo los valores eternos. Quiero hacer una aclaración, otra vez. Este tema de la integridad es muy especial, sobre todo para los niños. Específicamente para los niños, y se va a dar cuenta el por qué. Para que estén muy atentos. Los niños grandes también. Estén atentos. Vamos a mirar hoy 2 ejemplos sobre la integridad, mirando 2 personajes famosísimos de las Escrituras. Uno más famoso que el otro. Uno más famoso que el otro. Un rey y uno de sus guerreros. Yo creo que ya algunos deben tener la mente diciendo, uy, sí, ya sabemos cuál es el rey y cuál es el otro guerrero. Vamos a ver si no se pelan. El uno es un rey y el otro es uno de sus guerreros. Y la historia de estos 2 personajes la encontramos en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versículos 6 hasta el 15. ¿Y qué es lo que vemos allí? A un hombre muy famoso llamado David.
Este hombre andaba por la terraza buscando y mirando lo que no debía ver. Y estaba caminando por la terraza, mirando y observando, y se encontró su mirada con una mujer que se bañaba desnuda. La mandó a llamar, se allegó a ella, luego se entera que ella quedó en embarazo, y entonces mandó a llamar al esposo que estaba en el campo de batalla, y lo hizo venir con el pretexto de preguntarle cómo iba la guerra. Y luego lo mandó a que fuera a dormir con su esposa a la casa, como para tapar el error que él había cometido. Pero este hombre, este guerrero, ¿cuántos saben cómo se llama? Niños. Sí, David. ¿Y cuál era el guerrero? ¿Cuál fue el soldado que mandó a traer? Estos niños no leen Biblia. Urías. A Urías. Y Urías viene y no quiere ir a dormir con su esposa, porque él pensaba en sus hermanos que estaban en el campo de batalla, y él no quería tener deleite mientras que ellos se estaban esforzando en la batalla. Aún David lo emborrachó. Oiga, y ni así este hombre fue a dormir con su esposa. Entonces David, al mirar que ni sobrio ni ebrio lo logró llevar a la casa de él a que durmiera con su esposa, lo mandó al campo de batalla, mandó carta para que lo hicieran ir al frente del campo de batalla y luego lo dejaran una muerte segura. Y el buen rey David, el buen samaritano, dijo: hombre, esta mujer quedó viuda. O sea, no hay mejor rey que usted, mi hermano. Aquí vemos un muy buen ejemplo de integridad. ¿En quién? Vamos entendiendo. En Urías. Y un muy buen ejemplo, integridad. ¿Qué es lo opuesto a la integridad? ¿Qué os hará? ¿Qué es lo inverso? Lo contrario a integridad. No, lo contrario de deshonesto es, lo contrario de deshonesto es honesto. Corrupción. Eso fue David en ese momento. A pesar de que la Escritura dice que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ahí no, fue después. Pero este hombre que amaba a Dios, de todos modos, este hombre estaba en un momento en el cual se descuidó. Escuche, era un momento donde el rey no debería estar haciendo nada por la terraza. Él debería estar en el campo de batalla. Pero él se quedó, así como muchas veces nosotros nos quedamos en la casa, no venimos a la iglesia, no venimos a la oración, no venimos a los cultos de oración, no leemos la Biblia, no estudiamos la palabra, y en fin, eso fue lo que le pasó a David. Tremendo el ejemplo que nos dan estos dos hombres aquí. De David, bueno, ¿qué vamos a hablar de David? Todos conocemos a David. ¿Quién era David? Pero, ¿quién era Urías? ¿Quién era Urías? Lo primero que podemos mirar es el significado de su nombre. El Señor es mi luz. Tremendo. Un militar, eteo. Tremendo. Vivía, era uno de esos que fueron llamados de los 37 de David, de los 37 valientes de David. Vivía en Jerusalén. Pero frente a lo que hizo David, miremos la actitud de David. Ante esta situación, David, un hombre de Dios, era un hombre de Dios, tomó una decisión en su vida que marcó su futuro y el de las siguientes generaciones de su familia.
las consecuencias. Ante un momento de soledad, estaba solo, ¿cierto? ¿Qué mostró David? Con sus acciones, que aunque su imagen, aunque la gente lo veía como un hombre de Dios, en ese justo momento de su vida, en su integridad, cuando nadie lo veía, aparentemente estaba actuando con integridad. Delante de los ojos de todo el mundo, no el mejor hombre. Esta mujer quedó viuda y David inmediatamente, no, pues, tremendo, muy buen rey. Ahí en ese momento de su vida, en su intimidad, cuando nadie lo veía, David, un hombre íntegro, para el mundo. ¿Y qué para Dios? ¿Acaso no sabía Dios qué estaba pasando con David? ¿Acaso no sabe Dios cómo estamos usted y yo en cada instante, en cada momento, si estamos viviendo en integridad delante de Él o no? Usted se va a sorprender de algunas cosas hoy. Mire, David ya no estaba en integridad, no cuando iba caminando por el terrado y mirando sin mirar, buscando algo. Cuando David se quedó y no fue a la batalla, su integridad estaba quebrantada ya, porque él debía estar en el campo de batalla. ¿Se da cuenta? Desde el momento en que David se queda, ya su integridad estaba desquebrajada. Tremenda historia. Estamos en guerra. Hermanos, estamos en guerra. No es tiempo de quedarse en casa. No es tiempo de dejar la oración. No es tiempo de dejar estudiar la Escritura. No es tiempo de dejar de tener una verdadera relación con Dios. Es tiempo de pelear, porque estamos en una batalla. Estamos en una guerra donde el enemigo de nuestras almas está tratando de manipular nuestra carne para que usted y yo caigamos en descrédito delante de Dios. No es tiempo de niñerías, no es tiempo de hacer lo que la carne quiere. Es tiempo de pelear la batalla. David se quedó en el palacio. La falta de integridad no se mostró solamente al traicionar a Urías, sino desde antes. Desde antes. David estaba buscando qué era lo que él quería o qué era lo correcto. Vemos la actitud de Urías. ¿Qué vemos en la actitud de Urías? Un hombre que es poco mencionado en la Escritura. Poco mencionado en la Escritura. Pero que con su conducta y valentía dejó un gran ejemplo para nosotros hoy. Un ejemplo para que todo cristiano lo pueda seguir. Urías era un soldado activo en el campo de batalla y como guerrero de Israel él debía mantener la pureza habitual que él manejaba. Este no era un hombre cualquiera, este no era un soldado cualquiera, este no era un hombre del común, este era un hombre que estaba decidido a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Él estaba llamado como guerrero, como soldado, a estar en el campo de batalla y a pelear y a batallar. Escuche, por su bien, el de su familia y el del ejército en el cual estaba. Muchas veces usted pelea solo, se aísla en su casa, se encierra en sus problemas y deja de pelear, deja de batallar. Lo único que hace es llorar y perder su integridad delante de Dios. En medio de la batalla hay que estar en el campo de batalla peleando. ¿Y cómo peleamos? Orando.
buscando la relación íntima con nuestro Señor. ¿Y cómo peleamos? Yendo a las Escrituras para conocerle cada día más. Y ojalá el domingo toda la iglesia viniera para que pudieran ver y recibir lo que significa el Dios de la Biblia y lo que debe ser para nosotros. Peleamos congregándonos, llevando el mensaje a otros, en medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio del problema, en medio de la dificultad. Peleamos en oración, buscando la relación con Él. Peleamos buscando conocerle con un fin principal: amarle a Él. Entonces dice nuestro texto: el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Y antes de continuar, quiero que veamos algunos ejemplos que nos pueden servir para que tengamos una mayor comprensión de lo que es la integridad. Cuenta de un pastor que el día domingo en Londres estaba predicándole a la iglesia acerca de la integridad. Y el lunes en la mañana él tuvo que salir de su casa y tomó el ómnibus para ir al centro. Él se subió, pagó su pasaje, el conductor le devolvió y fue y se sentó a su silla y empezó a contar y vio que el conductor le había devuelto mucho más. Y el pastor se sentó allí y empezó a meditar. Definitivamente Dios es bueno. Él sabe que esta semana estoy un poco apretado y sabía que yo necesitaba dinero. Y ahora el conductor me da más vueltos de lo que era. Dios es bueno. Y de repente, niños, escuchen esta historia y las otras dos que les voy a contar para que aprendan. Que la siguiente, la tercera les va a servir de mucho. Creo que algunos han pasado por ahí y hasta niños grandes también. De repente el pastor empieza a decir: por Dios, no, pero ¿qué estoy haciendo? Y lo meditó y a la hora de que ya él iba a llegar a su parada, se levantó y fue hasta donde el conductor y le dijo: señor, disculpe, sí, mire, es que usted cometió un error, me devolvió más de lo que era. El conductor le recibió el dinero, lo miró y le dijo: no, yo no cometí ningún error. Lo que pasó fue que yo estuve en su iglesia el domingo, ayer, y lo escuché predicar acerca de la integridad y lo hice a propósito para probarle. Tremendo. Yo contaba cuando tenía la mascota al mono, había gente de otras iglesias que me seguía. Yo daba unas vueltas larguísimas con él, y daba un recorrido bastante largo y había gente que se venía detrás de mí que para mirar yo qué hacía. ¿Y sabe qué hacía? Caminar con él. No hacía más nada. La otra historia usted ya la conoce, ya la he contado en la iglesia. La de aquel joven que estaba en un hotel con su compañera, pidió una pizza, le llevaron una pizza y el pizzero se fue y en los vueltos le dejó demasiado dinero. Este hombre llama a la pizzería y dice: mira, es que me trajeron una pizza a tal lugar y el muchacho me dejó muchísima cantidad de dinero. A lo que el dueño de la pizzería dijo: ¡ay, qué increíble! Hoy en día esto no se ve, nadie hace una cosa de esas. Mire, yo quisiera que esto saliera en público. Él dice: no, tranquilo, mire, ya, y dice: yo voy a mandar al muchacho. No, esté tranquilo, yo ya voy para allá y yo le llevo el dinero. ¿Cómo? Sí. El hombre fue hasta la pizzería, llevó el dinero y dice: venga, esto no lo podemos dejar así. Yo tengo un hermano que él trabaja en una estación de radio. Esto lo tenemos que comunicar. Esto es algo impresionante. Estos valores hay que exaltarlos. Y este hombre lo llamó aparte y le dijo: venga, dejémoslo así. Es que mire, yo estaba en un motel con una mujer que no es mi esposa y si sale eso al público no se vería bien. Este hombre era honesto, pero no íntegro. Y la tercera historia, la escuché el lunes allá, esa sí la quiero contar, tiene que ver con la integridad y con el temor de Dios. Niños,
Presten atención a esto. Cuenta la historia que era una mujer que estaba haciendo el aseo en la iglesia y estaba barriendo y de repente no quiso recoger la basura y levantó el tapete y empezó a barrer la basura por debajo del tapete. No sé cuántos niños lo han hecho cuando los mandan a barrer. Si te estás señalando es porque sí. Yo no dije a nadie, yo sí dije cuántos. Y dice que esta mujer de repente sintió que alguien la estaba mirando. ¿Se da cuenta? Y ella sintió y dice, ¿quién hay ahí? Y dice que escuchó una voz que le dijo, soy yo, Jesús. ¡Ay, qué susto! Pensé que era el pastor. No, y parece gracioso. ¿Y cuántos en la iglesia le tienen más miedo al pastor que temor de Dios? Porque hacen y deshacen, como lo que he dicho por ahí. Ese que va por ahí por la calle y se encuentra a esas mujeres bien mal vestidas, que ya la ropa no alcanza, y entonces la ve. Y cuando se la encuentra, se la quiere comer viva. ¿Sabe qué? Probablemente miró a este lado, a este y hasta a este. ¿Sabe qué se le olvidó? Mirar a este lado. Que el Señor no mira desde arriba, desde abajo y desde los lados, sino desde adentro. Niños, el Señor sabe todo lo que ustedes piensan, ven y hacen sin que sus padres sepan. Ustedes, niños, se pueden esconder de sus profesores, de su papá, de su mamá, del pastor, pero jamás, escúchenlo bien, niños, del Señor no se pueden esconder. Él siempre les está viendo. Así que cuando ustedes, niñas, estén en el colegio, en la calle y en cualquier lugar, entiendan esto, Dios también está ahí. Las está viendo y Él sabe hasta lo que ustedes piensan antes de que lo piensen. ¿Tengan eso claro? Creo que todos tenemos que tener eso claro. Bueno, creo que con estos ejemplos es suficiente para que nosotros ya tengamos una base, una idea de lo que la integridad es. Hermanos, seamos sinceros. Es posible ser honestos sin ser íntegros, pero es imposible ser íntegros y no ser honestos. Es una realidad. Esto es algo que usted y yo debemos tener en cuenta siempre. Ahora, para que usted y yo seamos íntegros y tengamos temor de Dios, es necesario recordar lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3. ¿Qué fue lo que Él dijo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Escúchelo bien. El conocimiento del verdadero Dios es la clave para la integridad. Escucha esto, dependiendo el conocimiento, el concepto que tengas de Dios, dependiendo eso, vas a ser íntegro o ¿qué es lo contrario? Corrupto, o simplemente vas a llegar a ser honesto, pero no íntegro. Es ese conocimiento de Dios, el que yo entienda, el que yo crea quién es Él, lo que me va a conducir a mí a ser íntegro, dependiendo de ese conocimiento. Escucha, para ser salvos necesitamos conocer y tener a Dios. Y si no, no somos salvos. Conocer y tener a Dios. Y escucha, tener a Dios es el placer, es el deleite más grande que puede tener un cristiano. Conocer y tener a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que nuestra herencia en la eternidad no es un lugar, es Él mismo. Es Él.
su presencia, verle tal y como Él es. Es eso. Cuando entiendes eso y te esfuerzas por conocer a Dios a través de las Escrituras, entonces ese conocimiento te va a llevar a ser íntegro. ¿Sabes por qué? Porque le amas en la medida que le conoces. Y Él se convierte en tu número uno en todo. Pero necesitas conocer a Dios y tener a Dios. Iglesia, escucha esto. Hay una prueba de la integridad, y la prueba de la integridad es que tu vida pública y tu vida privada sean igual. Que tu vida pública y tu vida privada sean exactamente igual. Hay mucha gente que en la casa, en la iglesia, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, son el mismo diablo, y en la iglesia son santos. No, tu vida pública y tu vida privada tienen que ser exactamente la misma si eres íntegro. Completamente la misma. Pregúntate esto. ¿Me gustaría que todo el mundo supiera la decisión que estoy tomando hoy? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones y esas decisiones que tomamos no son agradables al Señor? Me gustaría que todo el mundo supiera que tomé una decisión así. Nosotros queremos guardar todo y esconder todo. Mire, la verdad es que cuando se trata de esta palabra integridad, aunque usted pueda engañar a todo el mundo, escuche, hay alguien que no puedes engañar. Sí, pastor, el Señor no. Usted mismo no se puede engañar. Porque usted sabe cuando hace algo, cuando piensa algo, de qué manera lo está haciendo y pensando. No solamente a Dios no lo puedes engañar, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Porque usted y yo, cuando hacemos algo malo, sabemos que lo estamos haciendo, ¿o no, niñas? No. Seguida les pongo otro ejemplo que muchas, yo sé que algún día lo hicieron y muchos también. Escucha, a nosotros mismos no nos podemos engañar. Pretendemos engañar a todo el mundo y a nosotros mismos no nos podemos engañar. Así es. Escucha, y si llegas a violar tu propia conciencia, solo te puedo decir algo, tienes que pagar por ello. Vas a tener que pagar por ello. Mire, usted y yo a veces sabemos que estamos a punto de hacer algo malo. Estamos a punto de hacer algo que no agrada a Dios. Niña, ¿cierto que sí? Llega ese momento, una compañerita, un compañerito nos dice, ay, esto, aquello. Tírale el borrador. Escóndele el bolso. ¿Cuántos pasamos por ahí? Y sabemos que eso está mal hecho. Y cuando nosotros estamos a punto de hacer algo que sabemos que está mal hecho, entonces continuamos haciéndolo. Y entonces viene este pensamiento a nosotros. Escucha, yo no sé a cuántos les ha pasado esto. Yo sé que estoy haciendo las cosas mal, pero voy a seguir adelante y a hacerlo porque yo sé que Dios me perdona. Yo conozco gente de iglesia que tienen estos pensamientos. Ahora, la pregunta que yo me hago es esta. ¿Y una persona que piensa así, qué clase de tonto cree que es Dios? ¿Ah? Este es el concepto que tiene de Dios. Y seamos sinceros, ¿así es Dios? ¿Dios es de ese tamaño? ¿En serio
Niñas, ¿en serio creen que pueden hacer lo malo delante de los ojos de Dios y que no les venga consecuencias? Todo lo malo que hagan les va a traer una consecuencia. Ahora, esa es la verdadera razón por la que el Señor no quiere que tomes esa decisión, que hagas eso que no está conforme a su voluntad, porque te ama. Y no porque quiere impedir que te diviertas haciendo lo malo. Escucha, el Señor sabe que hay consecuencias para cada decisión que es contraria a su voluntad. Escucha, Él sabe que cada decisión equivocada que tomes te va a dejar cicatrices, va a dejar cicatrices en tu vida, y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Significa esto entonces que cuando hagamos algo malo Dios no nos va a perdonar? No, Él sí nos va a perdonar, claro que sí. Pero escucha, a pesar de que Él nos va a perdonar, vas a tener que experimentar el dolor. Vas a tener que experimentar la angustia. Vas a tener que experimentar las consecuencias de lo malo que haces. Pero Él te perdona, pero vas a tener que experimentar las consecuencias de aquello que has hecho. El perdón de Dios no nos libra del dolor ni de la consecuencia que viene por nuestras malas acciones. Escucha, ¿puede ser perdonado? Sí, y aún estar con el remordimiento que te duele. Puede ser perdonado y todavía tener que enfrentar el dolor por lo que hiciste. Puedes haber sido perdonado y aún así tener una relación destruida. Ustedes ya saben. Una pareja, una mala decisión, ¿qué decíamos? Esa canita al aire que podría acabar con tu hogar, con tu familia, con cuántas cosas. Puede ser perdonado y aún así perder recompensas y bendiciones de parte de Dios. Es así. Mire, Romanos capítulo 14, versículo 14 dice esto. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sabe qué significa este pasaje? En caso que tengas duda, no lo hagas. Mucha gente, ¿pero qué tiene de malo esto? ¿Será que sí? No lo hagas entonces. En caso de que tengas duda de algo, mejor no lo hagas. Evítate el dolor. Es mejor así. Porque entonces sería una violación a esa prueba de integridad. Escucha, todo lo que hagas, que no lo hagas con fe, creyendo de que verdaderamente agrada a Dios en nuestra vida, ¿sabes qué es? Pecaminoso. Es pecaminoso. Escucha, la cualidad de una persona que quiere marcar la diferencia en este mundo justamente es la integridad. Esa es la mejor marca para una persona que quiere marcar la diferencia en este mundo. Y es necesario que recordemos que hay cosas que parecieran insignificantes. Y yo sé que aquí vamos a tensionarnos un poquito. Yo me tensioné bastante. Porque hay cosas que para usted y para mí, niñas, parecieran insignificantes. Como que Dios no le da caso. No, Dios no tiene en cuenta estas cosas. Pero demuestran nuestra falta de integridad. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, ahorita te llamo. Mañana voy a tu casa. Sí, yo voy a orar por eso. Nos vemos en la iglesia y nada de eso lo hago. Eso muestra mi falta de integridad. ¿Se da cuenta? Por eso decía ahora, a los niños a veces los mandan a barrer y van barriendo y por pereza de recoger la basura, el mueble es el más cercano.
o la cama. Están los zapatos y los meten en el rincón, con tal de no guardarlos, donde los meten por ahí en el rincón, que no lo encuentre nadie, sino él mismo. Yo veo muchos ríos, Dios mío bendito. Esa pareja, a mí me parece aterrador, en una pareja de esposos, que no permita que su esposa o su esposo le mire el celular. Escucha, como pareja el celular tiene que estar libre. Mírelo cuando quiera. Porque si no dejas que tu esposo o tu esposa mire tu celular, no estás viviendo en integridad. ¿Cómo dicen por allí? El que nada... Ahora, esto va a chocar un poquito. Ese esposo que trabaja y nunca le dice a su esposa cuánto se gana, literalmente. O sea, que se lo oculta. Su esposa le pregunta, oye, ¿usted cuánto se gana? ¿Cómo tanto? Esa es una persona que no tiene integridad. Es que como pareja todas las cosas tienen que estar abiertas, expuestas, transparentes. Es así. Cuando damos información a medias. Mamá, es que en la escuela le dijeron que fuera. ¿Por qué? Yo no sé. Sí sabe, pero está dando información a medias. Eso no es integridad. Pastor, ¿cómo le parece que es que van a dar un subsidio tan bueno? Pero es que tengo que colocar que yo vivo en Bello. ¿Y usted a dónde vive? Allí después de la Quebradita. ¿Eso es Medellín? Sí. No eres íntegro si colocas que vives en Bello. Pastor, pero es que es una ayuda tan buena. Vea, mire, vea, de esta casa a aquella. Esa señora de allí, ella me va a decir que yo dé la dirección de la casa. ¿Y usted vive allá? No. Cuando no cumples lo que prometes. Oye, yo te voy a regalar tal día, yo te voy a regalar algo, tal día, para tal día. Y llega el día y el pobre muchachito. No, y no después. Vamos aprendiendo. Esta era la que yo decía ahorita. Cuando tomo algo de alguien sin permiso, eso sucede muchas veces. Mamá, ve, había una plata ahí, yo me la gasté, yo necesitaba comprar una cosa, yo te la pago mañana. Oh, no. Es que yo tengo que decir antes de, no después. Eso muestra mi falta de integridad delante de Dios. ¿No ha visto a veces los niños? Uno los manda a la tienda. Yo me gasté 200. Falta de integridad. Así funciona. No estamos siendo íntegros entonces. Y ser íntegros no es una opción. Creo que este pasaje nos dice que no es una opción. Vemos las consecuencias que hay para los que no son íntegros y lo que nos dice acerca de los íntegros o no. Escucha, ser íntegro es un mandato de Dios y el no serlo trae consecuencias. ¿Qué es la integridad? Es estar libres de las influencias y las motivaciones corruptas que para nosotros no parecieran, pero que sí lo son. Cuando usted mira el diccionario y usted mira esa palabra integridad, el diccionario compara la integridad con palabras como honestidad, dignidad, rectitud, en fin, cosas como esas. Entonces, aquel que camina en integridad, ¿qué es lo que dice el texto? Anda muerto del miedo. Ese que camina en integridad, camina confiado en aquel que está guardando su vida y su camino. La integridad no es solamente la forma como yo pienso, no, sino como actúo. Así es. O sea, la integridad es hacer
lo que dices, ¿qué vas a hacer? Eso es la integridad. Eso es lo que nos enseña. Por eso es que se dice por allí que una persona es lo que es en secreto. Así es la persona. Niñas, o sea, lo que ustedes son cuando nadie las ve, lo que ustedes piensan cuando no hay nadie y están solas, todo eso que viene, eso es lo que ustedes son. ¿Se entiende? Mire, nosotros tenemos varias facetas en nuestro estilo de vida. ¿Cierto? Lo decía ahora. Nuestra vida pública, la que toda la gente ve, los compañeros de trabajo, de estudio, en la calle, vecinos, en fin. Nuestra vida personal, la que pueden ver nuestros familiares y amigos más allegados, y nuestra vida privada, esa vida íntima, esa que no le contamos a nadie, que nadie sabe, que nadie conoce, esos pensamientos que tenemos que no le decimos a nadie por temor de que nos señalen y eso. Y esa vida pública, esa vida íntima que tenemos nosotros, hay uno que sí la sabe, y es Dios. Escucha, no te puedes esconder de nadie. ¿O sí? Sí, usted se puede esconder de todo el mundo, del único que no te puedes esconder es de Dios. Ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, ahí está Él siempre. ¿Para qué usted quiere ser hipócrita o deshonesto con su esposo, con su esposa, con el pastor, con los vecinos? ¿Para qué usted quiere ocultarle cosas a la gente cuando a Dios no se la puede ocultar? ¿Para qué? ¿Para qué te das a la tarea de tratar de engañar a los hombres cuando Dios no puede ser burlado? ¿Para qué? Escucha, una de las cosas que no podemos olvidar es que nosotros tenemos a un Dios que todo lo sabe. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice: yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos decir como el salmista. En este Salmo capítulo 7 y versículo 8. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Señor, conforme a mi integridad, júzgame. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros puede decirle esta noche al Señor eso? Señor, júzgame conforme a mi integridad. Tremendo. Hermanos, es necesario que nosotros como cristianos atendamos a estas palabras del Señor hoy. Recuerda de nuevo el texto que estamos leyendo. El que anda en integridad anda seguro, ha confiado. Mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Será descubierto. Tengamos en cuenta, escucha. No dice que tal vez será descubierto. No, de manera afirmativa está diciendo será descubierto. Se sacará a la luz. Hebreos capítulo 4 y versículo 13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién? Al pastor. Niñas, al papá y a la mamá. ¿A quién? Tenemos que recordar la realidad de quién es Dios. Recuerda la omnipotencia de Dios, que es todopoderoso. La omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas, hasta lo más secreto. Y la omnipresencia de Dios, Él está en todas partes, pero como que se nos olvida. Ese es Dios. Escucha, nosotros no estamos bajo la supervisión de un Dios ciego y sordo. Estamos bajo la supervisión de un Dios que es sobrenatural. Ese es nuestro Dios. Reflexiona en esto. Escucha.
¿Qué crees que Dios quiere que suceda en tu corazón cuando le pides perdón? ¿Cómo afecta tu integridad el saber qué hacer y no hacerlo? Hermanos, meditemos. Meditemos. Ahora, yo hago una pregunta y no empiece a gritar, no, ahí calladito. ¿En verdad quieres ser un cristiano íntegro, honrado, intachable en todo lo que haces? Bueno, si su respuesta es sí, entonces, para lograrlo, debes pasar tiempo a solas con Cristo. Día a día, en una relación íntima por medio de la oración. Necesitas conocerlo día a día a través de su palabra. Escuche, hemos estado hablando del seminario de la Biblia Thompson. Un muy buen seminario, una excelente Biblia. Estamos orando al Señor para que de la federación nos llamen para los líderes, para esa otra Biblia de estudio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La del expositor. Cada una de esas Biblias de estudio te sirve para algo diferente. Esa Biblia Thompson es excelente y te va a ayudar cuando hagas ese estudio. Te va a ayudar a tener una mejor relación con Dios porque vas a saber cómo conocer al Señor de manera personal. Te va a acercar más a Dios. El estudio de las Escrituras te va a conducir a que le conozcas de una manera más cercana, más personal, y así tu relación con Él sea mucho más y mucho más cercana, más íntima y de mucho mayor beneficio. Es una bendición acceder a todas estas cosas. Escucha. Para que seas un cristiano íntegro en todas las áreas de tu vida, necesitas vivir una vida de una adoración genuina delante de Él. Y entonces, si le amas, Él te va a cambiar, Él te va a limpiar, Él te va a transformar, Él va a cambiar tu corazón y te va a hacer como Él quiere que seas. Ese es nuestro Dios. Hoy, ¿qué nos resta? Examinarnos. ¿Soy una persona íntegra? Necesitas pensarlo. ¿Soy una persona íntegra? Hay valores que usted y yo necesitamos tener en cuenta siempre para vivir en ellos. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. A veces no decimos mentiras, pero las cantamos. Es como cuando uno va al médico. Usted va al médico y para que no le hay muchos que para que no le mandes inyecciones o para que no lo regañe el médico, para que, ¿cómo está su alimentación? Muy bien. ¿Usted come esto y esto? ¿Usted se hace esto y estos medicamentos? ¿Cómo es? Sí. Y todo es mentira porque no lo hace de esa manera. No estás viviendo en integridad. Es pecaminoso delante del Señor. Por eso debemos examinarnos hoy. ¿Estamos viviendo una vida íntegra? Pastor, ¿sabe qué? Yo creo que a mí me falta mucho. Muy bien. Hoy entonces necesitas venir a Cristo y reconocérselo a Él, no al pastor. El pastor no puede hacer nada más que orar. Pero el Señor recibe tu sinceridad. Él atiende a lo que le digas. Y entonces Él te va a limpiar. Él va a transformar tu corazón. Él va a transformar tu mente. Él te va a hacer una nueva criatura y te va a ayudar a que seas una persona íntegra, pero necesitas relación con Él. Necesitas conocerle a través de la Escritura. Necesitas dejarte pastorear por el pastor de pastores y congregarte en la iglesia. Y llevar el mensaje del Evangelio a los que se pierden. Ven a Él, sin temor, sin miedo, sin ningún tipo de vergüenza, con sinceridad en tu corazón.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás comportando? Acércate a Él y díselo de manera legítima, genuina, transparentemente. Escucha, no como Judas, sino como Pedro. Que haya dolor en nuestro corazón por no hacer las cosas conforme Él dice. Que vengamos a Él, sí, con sinceridad, con transparencia, con temor, con respeto. Porque Él nos conoce. Él conoce todo de nosotros. Ven a Él con un corazón quebrantado y humillado y Él no te va a echar fuera. Él te va a recibir. Él te va a aceptar. Te va a aceptar. Recuerda, cuando no eres íntegro, estás mintiéndole a Dios mismo, como Ananías y Zafira. Por eso ven al Señor con un corazón quebrantado y humillado y el Señor te va a recibir, Él te va a transformar, Él te va a cambiar, Él te va a ayudar. Él te va a renovar. Recuerda, entonces Él va a empezar a quitar el exceso de barro. Va a tapar las grietas porque te ama. Él va a empezar a renovar esa vasija. Pero te va a volver a meter al horno para que te afines. Porque te ama, porque el horno no es para destrucción, sino para fortaleza. Eso es lo que el Señor va a hacer. Definitivamente, hermanos, gloria a Dios por su misericordia. Porque Él nos habla para que nosotros vengamos a Él y Él nos transforme. ¿Sabes cuál es nuestra tarea? Creer. Creer. Si no crees que Él te está viendo, si no crees que Él está viendo tu estilo de vida, si no crees que Él está viendo tu integridad o tu corrupción, si no crees que Él conoce todos tus pensamientos, si no crees que Él sabe cuáles son tus debilidades, recuerda lo que dice la Escritura en Isaías. Él multiplica las fuerzas, pero dice, los que esperan en Él, ¿qué? Pero es que esperar en Él no es sentarme en una silla y esperar a que Él venga a darme fuerzas. Los que esperan en Él, esa palabra que aparece ahí como esperar, es esto. Los que están así con Él, aferrados a Él, esos son los que van a recibir nuevas fuerzas. Pero cuando te aíslas, cuando estás en el problema, cuando te dejas de orar, cuando dejas de ir a la Escritura, cuando te empieza el desgano, cuando haces como cuando nosotros íbamos a los paseos a muchos aquí no les tocó. No se iban esas volquetas y se llevaba uno los neumáticos de las llantas, y iba a los charcos, inflaba eso y se tiraban esos neumáticos a donde me lleve el agua. No te dejes llevar así por los problemas. Deja que el Señor sea quien te lleve. Deja que el Señor sea quien te gobierne. Deja que el Señor sea, a través del Espíritu Santo y su palabra, quien te guíe, quien te muestre el camino que tienes que llevar. Pero déjate llevar por Él. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Gloria a Dios por su misericordia. Espero que cada uno de ustedes pueda ser sincero delante del Señor y se acerque delante de Él para que Él le ayude y usted pueda ser una persona íntegra. Job pasó por todo y nunca señaló a Dios. Y le costó que su esposa le dijera ¿qué? Aún retienes ¿tú qué? ¿Y qué dijo después de Dios? Maldice a Dios y muérete. Que el Señor nos ayude, hermanos.
pero a acercarnos a Él para que Él nos levante. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, escuchando lo que tú hablas acerca de esta frase que pareciera tan insignificante: integridad. Tu palabra, Señor, nos habla de la integridad. Es un mandato ser íntegros. Ayúdanos, oh mi Dios y mi Rey. Ayúdanos, Señor. Primeramente, a tener un corazón sincero, una mente libre de prejuicios y entender que tú nos conoces y conoces todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, que sabes todo de nosotros, Señor. Dice que hasta nuestros cabellos están contados por ti. Por eso ayúdanos, Señor, a creer que sí es verdad que estás en todas partes, que eres todopoderoso y que todo lo sabes. Y entonces así, a la luz de ello, nosotros podamos vivir con integridad, porque sabemos que donde quiera que estemos, vamos caminando delante de ti. Danos la sabiduría necesaria, ayúdanos a tener un corazón quebrantado porque hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a buscar más tu rostro, a buscar esta intimidad, esta cercanía contigo, Señor, y que sea para beneficio, para edificación. Que nosotros reconozcamos cómo estamos, Señor, y que entonces vengamos a ti en arrepentimiento, en fe, y que tú nos levantes, nos fortalezcas, nos sigas guiando por el sendero que trazaste para nosotros. Señor, en tus manos nos entregamos hoy, esperando que tu Santo Espíritu nos convenza y podamos seguir adelante, conforme decíamos en este pasaje, viviendo en integridad. Hasta ahora, Señor, salimos de este lugar, mano de tu presencia, y te rogamos que nos lleves en bendición y en tu victoria a nuestro lugar de destino, y que nos lleves a meditar y a reflexionar y a acercarnos a ti y a seguir adelante, peleando la buena batalla de la fe, porque te lo pedimos, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.